Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendito sea el Señor. La oración. La oración es algo que hace parte de nuestra vida cristiana. Es la que nos ayuda, nos fortalece, es la que nos nutre, nos hace todo lo que el Señor quiere hacer por nosotros, pero a través de ella, a través de la oración. Por eso la oración debe de ser como parte del diario vivir mío. Porque si yo no oro, yo estoy mal. Si no oro, estoy mal. Hay varios significados del término oración. Oración significa discurso o exposición sobre un tema que hace un orador. También oración es elevación de la mente humana a Dios para adorarle, alabarle o pedirle. Orar también es hablar en público para persuadir o convencer a los oyentes o mover su ánimo. Pero dentro del ámbito cristiano de nosotros, oración es dialogar con Dios. Lo hace oralmente o mentalmente. Eso es oración. Hay gente que dice que oración es hablar con Dios. No, oración es dialogar con Dios. Porque la oración cuando es hablar con Dios es un monólogo. Yo hablo, pero no espero o el Señor no me responde. Pero cuando es diálogo, usted habla y le responden, y el otro habla y usted le responde. Es una interacción, se está interactuando entre dos. Entonces eso es oración. Cuando usted está orando, está interactuando con Dios. Por eso es diálogo. Y a través de la oración el Señor nos responde. ¿A cuánto le ha respondido el Señor a través de la oración? Entonces, a través de la oración el Señor nos responde. De ahí el énfasis de Dios que nosotros como cristianos tenemos que permanecer orando. Ahora, permanecer orando no es que usted tiene que ir por la calle con los ojos cerrados porque no, usted puede orar mentalmente donde vaya. Donde esté, orar mentalmente. Nehemías oró de la siguiente manera. Dijo: Dios mío, cuando dice Dios mío, o sea, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres. La oración debe de ir fundamentada en lo que Dios es y no en lo que hace.
Porque a veces nuestra oración no va fundamentada tanto en lo que Dios es, sino en lo que hace. Señor, te doy gracias porque me diste una casa, porque me diste una hija, porque me diste una esposa, me diste un esposo, me diste un trabajo, amén. Estoy orando, fundamentando mi oración en qué? En lo que Dios hace. Y es en lo que Dios es. Grande y temible, todopoderoso, sublime, excelso, soberano. Y eso es lo que Dios es. Y él admitió lo que él era. Fundamentó su oración en lo que Dios es. Pero dentro de la oración también admitió lo que él era. Dijo, he pecado yo, y no solamente el pueblo, sino yo y la casa de mi padre hemos pecado, yo he pecado, yo soy esto. Admitió lo que él era. Y después que hace eso, que fundamenta su oración en lo que Dios es y admite lo que él es, entonces le recuerda lo que Dios había dicho. Le recuerda la promesa que Dios le había dado. No solamente a él, sino al pueblo de Israel. Entonces nosotros también a veces, desde que llegamos, empezamos a pedirle. Mire el modelo de oración de Nehemías. También la oración, ese medio que Dios le dio a usted, transforma las promesas de Dios en obras. Oración consiste en tomarle la palabra a Dios. A través de la oración, las promesas que Dios le ha dado a usted se convierten en obras. Porque usted en esa oración está demostrando que usted le tomó la palabra al Señor. Entonces, el mensaje que traigo hoy lo he titulado La oración como medio de comunicación para dialogar con Dios. La oración como medio de comunicación para dialogar con Dios. La oración transforma las promesas en obras. Cuenta una historieta, una anécdota de un hombre cristiano que murió y fue al cielo. Y cuando llegó allá empezó a caminar y encontró muchos almacenes. Por donde quiera que miraba había almacenes. Y preguntó, ¿para qué son esos almacenes? Y un ángel respondió, aquí está almacenado las respuestas a las oraciones y a las peticiones que hacen los cristianos en la tierra, y también los dones y las bendiciones personales de cada quien. Pidió verlos y halló riquezas superiores a lo que él podía imaginar. Riquezas para necesidades espirituales, riquezas para necesidades relacionales, riquezas para necesidades matrimoniales y riquezas para necesidades materiales, riquezas para necesidades familiares y riquezas para necesidades físicas. Y resulta que todas estaban allí sin reclamar. Y tenían los nombres, y uno de los tantos almacenes o las bodegas tenía el nombre de él. Nunca pidió eso. ¿Sabe que Dios no cierra su almacén al menos que tú cierres tu boca? Mientras tú tengas tu boca abierta, adorándole, buscándole, pidiéndole, su almacén está abierto y te envía lo que tú necesitas. Pero hay gente que no apelan al Señor, no acuden a Él, sino que es queja, lamento y a veces levantándose contra Dios. No sé por qué el Señor me tiene así. No sé por qué el Señor no me da esto. No sé por qué el Señor no me responde. No sé por qué esto. O sea, nunca lo oyen pidiéndole al Señor, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. No, sino renegando contra Él. Como peleando contra el Señor, pero no porque no haya respondido, sino sin pedirle.
Y cuando ven que otro es bendecido, dice, ¿por qué fulano yo veo y él, por qué le da al Señor y a mí no? Fulano sí sabe que él tiene sus almacenes allá y sabe cómo llegarse al Señor. Pretenden de tomar al Señor y acuellarle o gritarle. Y el Señor ni es nervioso ni es sordo. Lo gritan creyendo que es sordo, él no es sordo. O tratan de tomarlo para acuellarle, él no es nervioso. Él no se asusta con eso. Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Que le crea, que le busque, que le adore, que entienda y comprenda lo que Él tiene para él. Hermano, para cada uno de los que estamos aquí, en el cielo hay almacenes. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a hablar hoy de la oración. Como iglesia, como cristianos, nos corresponde orar. Nos corresponde orar. En la Biblia, la oración es adoración. También la oración significa adoración. ¿Por qué? Porque en la oración incluye todas las actitudes del espíritu humano en acercamiento a Dios su creador. El cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Por medio de la oración. Y la oración va compuesta de todo. Y a través de ella expresamos todo eso. Y toda iglesia que ora, todo cristiano que ora, toda familia que ora, es una iglesia poderosa y bendecida, es una familia poderosa y bendecida, y es un cristiano poderoso, bendecido y prosperado. Ahora, la prosperidad no es lo que ahora los medios enseñan. Sabe que se enseña mucho la teología de la prosperidad. ¿En qué se basa? Puro dinero. Pero cuando usted goza de una buena salud, ¿cómo se llama eso? Prosperidad. Cuando usted tiene dónde vivir, prosperidad. Cuando usted tiene para su sustento, prosperidad. Cuando usted tiene para pagar sus servicios, eso es prosperidad. Y aún para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Y el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos, pero tenemos que buscarle a Él. No podemos vivir de una vida raquítica sin oración, viviendo ya o siguiendo al Señor por costumbre, por conocimiento. No, la vida cristiana es de procesos, tampoco es de momentos, sino de procesos. Y el proceso es que cada día, a través de la oración, vamos creciendo en el conocimiento de Dios y conociéndole aún más. El ser humano ora porque ya Dios ha tocado su espíritu. Es por eso que oramos, porque ya Dios ha tocado mi espíritu. Porque el orar no es algo que nace en nosotros, a pesar de que debe ser eso, sino que Dios nos toca para que, y nosotros cuando respondemos al toque de Dios en la oración. Por eso la oración no es una respuesta natural, es algo sobrenatural. La oración es una respuesta sobrenatural al toque de Dios. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una respuesta sobrenatural. Usted no necesita de ver a nadie ni de palpar a nadie, sino usted sabe que ese Dios soberano y eterno le tocó y está allí con usted. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros?
¿Y cuántos lo han sentido? Se goza el Señor con nosotros. Acuérdese cuando estábamos en la alabanza que el hermano Efraín decía, hermano, se sentía la presencia de Dios. Se paseaba tocándonos, bendiciéndonos, y Él se goza con nosotros. Pero Él nos toca primero para que nosotros le respondamos a Él. Y es una respuesta sobrenatural. No nace. Incluso a veces, a pesar de que Él nos toca para que nosotros le respondamos, no. En la noche usted despertó y ¿ya dónde se puede dormir? Y nada, usted hace para dormirse y nada. Y resulta que a muchos les da rabia o amanecen bravos. Yo anoche desperté a la 1 y no puedo, mi hermano, dándome vuelta en la cama. Fue Él que lo tocó, quiere hablar con usted, porque es la hora cuando Él quiere hablar con usted. Quiere decirle algo, quiere que usted se presente para Él decirle algo. Pero no respondemos a eso. O a veces el espíritu nuestro tiene el deseo, pero el cuerpo no. Usted se levanta, despierta y está lloviendo y hace frío. Y usted siente dentro, yo debiera de orar, pero ¿qué dice el cuerpo? No, hombre, envuélvete más y échate tu sueñito. Después vas a amanecer trasnochado. Respuestas sobrenatural. Hay oraciones que Dios no atiende por la condición en que se encuentra el que la hace. Hay personas que dicen, esa oración Dios no la oye. Claro que la oye. ¿Qué es lo que pasa? No la atiende ni la responde. Pero Él la oye. ¿Qué no oye Dios? ¿Qué no oye? Pero no la atiende por la condición en que se encuentra el que la está haciendo. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. No la escuché, o sea, no la atendía. Porque la condición en que estaban, lo que la hacían, no merecía que un Dios santo atendiera la oración. Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y tal vez este pueblo oraba y oraba e incluso se ponían bravos porque el Señor no le respondía. Reclamaban por eso. Pero era la condición en que ellos se encontraban, impedían que la respuesta de Dios llegara a sus vidas. Y eso no sucedió solamente en Israel. Actualmente sucede a nivel mundial. Hay gentes que no están bien delante de Dios y pretenden que con una oración mecánica y a veces hasta instantánea, Dios le responde enseguida. Dios le responde instantáneamente. Y si no, ya salen hablando mal del Señor y hasta se van de la iglesia. No, porque yo oraba al Señor y nunca me dio nada, nunca me respondió lo que yo quería. Pero ¿cómo estaba su vida? ¿Cómo estaba su vida con el Señor? ¿Cómo estaba delante de Dios? La oración ha sido y será siempre el medio a través del cual se busca el Señor y se dialoga con Él. Hay muchas clases de oración. Está la oración individual o personal. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Esa es la vida de oración privada, personal, mía con el Señor. Esa es la parte que yo debo tener, la relación esa personal, íntima, privada con el Señor. Eso no debe saberlo nadie, pero hay gente que se toca en el pecho. Hermano, yo oro 4 veces, me pongo a orar, me puedo orar, oro 4 veces, allí duro 3 horas arrodillado buscando al Señor. ¿Quién debe saberlo? Si eso es algo de él con el Señor. Eso es casi que como orgullo. No, yo cuando estoy, me postro y el Señor duro ahí varias horas. Eso no tiene que saberlo nadie, porque esa es su vida privada con el Señor. Esa es su relación personal. Ese es algo íntimo. Ahora, si no tenemos eso, estamos mal. Porque aparte de que venimos a la iglesia, oramos aquí como iglesia, como congregación. Venimos al ayuno, oramos como congregación. Eso está bien, pero yo debo tener mi vida personal con el Señor, donde yo pueda contarle mis necesidades, pueda contarle mis debilidades, donde pueda presentarle mis peticiones personales, aún mis quejas, todo eso. Buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando que me tome como vaso de Él. Y ese Dios que me ve allá en lo secreto, ¿qué hace conmigo? Me recompensa en público. En público. O sea, cuando la persona llega y le toca de hacer algo para el Señor, vemos el respaldo de Dios y dice, ¿cómo usa el Señor a fulano, verdad? ¿Cómo lo usa? Pero ¿cómo es su vida con Él? ¿Cómo es su intimidad con Él? ¿Cómo es su búsqueda? ¿Cómo es su entrega? Allá solo, a solas con el Señor. Y ese Dios maravilloso recompensa en público. Hermano, si usted no tiene esto hoy, desde hoy hágalo. Aparte tiempo para estar con el Señor. Usted solo con el Señor. Aíslese de los demás y váyase a donde usted pueda estar solo 10, 15 minutos, 20, 30, lo que usted vea conveniente. Hágalo, tómelo como disciplina, como rutina de siempre estar, porque Él siempre está deseoso de hablar con nosotros. Él aquí nos bendice, aquí unidos todos nos bendice, pero Él quiere decirte algo a ti solo. A ti solo quiere decirte algo allá. Bendito sea el Señor. Oración individual o personal. Y cuando todos hacemos esto, la iglesia, hermano, la presencia de Dios fluye para la honra y gloria de su nombre. Es una iglesia que busca al Señor. No es iglesia que busca al Señor, no es hacerlo solamente en los cultos. Es que cada uno personalmente tiene su tiempo con Dios. Usted toma un fogón y cada tizoncito que pone trae una brasa, trae candelita. ¿Qué pasa cuando los ajunta? ¿Qué dan ellos? Dan una llama. Dan una llama. Porque cada tizoncito trae candela, trae fuego, viene prendido. Y al juntarlos, da una llama. Entonces, que cada uno busca al Señor allá de una forma personal. Cuando venimos acá, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta en gran manera. ¿Lo hemos sentido o no lo hemos sentido? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? ¿Lo hemos disfrutado? Lo hemos disfrutado, bendito sea el Señor. Pero Él quiere más todavía. Él quiere más todavía. La oración colectiva congregacional trae la presencia de Dios con poder y gloria a la iglesia. Todos nos metemos a buscar al Señor en el momento aquí en la iglesia. Y la presencia y el poder de Dios baja
viene. Hechos capítulo 4, versículo 23, versículo 24 y versículo 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenía cada uno su vida con el Señor. Pero cuando ya se reúnen, cuando ya se unen, mire lo que pasó. Que oraron ellos todos. Todos oraron. Y dice la palabra que el lugar en que ellos estaban tembló. ¿Y qué pasó con ellos? Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y se levantaron con valor, con coraje, y hablaban la palabra del Señor. La oración también produce el deseo de hablarle la palabra a otro, porque ese deseo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No está tranquilo de si no le habla la palabra al otro. Busca la forma, la manera como hacerlo, de hablarle la palabra a la persona que no ha conocido a Dios. O también compartir con los hermanos algo que le llamó la atención en la Biblia, en la palabra. Eso lo produce una vida de oración. Oración consiste en invocar el nombre de Dios con propiedad, con libertad y temor. Con tres aspectos. Eso es oración. Invocar el nombre de Dios con propiedad, con libertad y con temor. Como lo hacía David y el resto de escritores de los salmos. Decían, Dios mío, Dios mío. Yo he escuchado muchos cristianos orando de una forma que no es mala, pero tampoco es como bíblica. Usted en la Biblia no encuentra ningún siervo de Dios orando y diciéndole usted. ¿Lo ha encontrado? Y hay muchos cristianos que dicen usted. Eso crea barrera. Dios mío, sentido de pertenencia a ese Dios con quien estoy hablando es mi Dios, es mi Padre. Bendito sea el Señor. Con propiedad. Dios mío. Eso es orar con propiedad. Cuando usted dice, Padre mío, Dios mío, mi Señor, Señor usted. ¿Lo han oído? ¿Está bien? No está bien. Eran oraciones espontáneas. Eso es orar con libertad. No eran oraciones como enmarcadas en algo. Porque a veces las oraciones así ya son rezos cristianos. Siempre lo mismo, lo mismo. No, son oraciones espontáneas, que fluyan. Usted va a hablar, es dialogar con Él. Y con mucho respeto, siempre reconociendo que Dios es el Todopoderoso. Eso es temor. Reconociendo, acuérdense que Jesús cuando da la oración modelo, ¿cómo empieza diciendo? Eso es con ¿qué? Padre nuestro, ¿qué quiere decir eso? Con propiedad. Mi Padre, Padre mío, Padre nuestro. Pero ahí mismo reconoce que es todopoderoso. ¿Cómo dice? Que estás en los cielos. O sea, con temor, con respeto. Santificado sea tu nombre. Y empieza y sigue.
Ese es el modelo como orarle al Señor. Con propiedad, con libertad y con temor. Usted no se presente ante el Señor a orar sin libertad. Sea libre para Él. Haciendo oraciones espontáneas. No tenga miedo de decirle lo que siente, lo que quiere. En la oración existe una relación especial, directa, confiable y familiar con Dios. Eso existe en la oración. En la oración que usted hace, hay una relación muy especial. Además de especial es directa. Y además de directa es confiable y familiar. Porque está hablando el hijo ¿con quién? Con el papá. El hijo con el papá. Cuando nosotros hablamos con el Señor, no debe haber ningún temor. Porque ese es mi papá. ¿Cuántos se dieron cuenta? La hermana Glenda estaba aquí en la alabanza. La niñita de ella tenía una necesidad de decirle algo. ¿Le dio pena? No, ella vino porque esa es su mamá. Vino y le dijo lo que tenía que decirle acá donde estaba. Esa es su mamá. Una relación familiar. Ella no fue a otro. No fue a otro, sino fue a su mamá. Y su mamá la atendió. ¿La atendió o no la atendió? Porque esa es su hija. Puede estar muy ocupada, pero ella atendió a su hija. Y cualquier niñito de los que están aquí va donde su papá. Yo era un niñito pequeño y quería algo de mí. Acá venía a decirme. Así es, debe ser usted con Dios. Con Dios, una relación familiar. Ese es su padre, hermano. Sin miedo, sin temor, sin restricciones. Llegue donde Él con toda libertad y dígale lo que usted necesita o quiere. Porque ese es Él. En esa relación especial, directa, confiable y familiar con Dios, es donde podemos presentarle nuestras inquietudes y aún nuestras quejas, como lo hizo Abraham y muchos. Usted ha encontrado oraciones de David en los salmos que dice, Jehová, entonces, ¿hasta cuándo? ¿La han encontrado así? ¿Hasta cuándo, Jehová? Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2. Había una relación muy buena. Dios dice que Abraham era su amigo. Abraham era su siervo. Entonces Abraham tenía una relación especial con Dios, directa, confiable y familiar. Y él aprovechó eso para presentarle sus inquietudes y también sus quejas. Dice Génesis 15:1. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham le responde. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y me has dicho que me da tantas cosas. ¿Y dónde está? Te sigue leyendo y encuentra eso. Dios no le castigó. Dios no le dijo, bueno, ya no te voy a dar nada. Él esperó que Abraham se desahogara. Y sabe lo que Dios le dice a Abraham, ofréceme un sacrificio. Toma esto y ofréceme un sacrificio. Le dijo. Y en medio del sacrificio le respondió. Allí le respondió. Por las quejas que tú le presentes al Señor, por las inquietudes que tú le digas, Él no te castiga. Además, Él la sabe. Él sabe lo que tú tienes, pero quiere escucharlo de tu boca. Él sabía que Elías estaba en la cueva, era huyendo. Y cuando Dios le habla, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Quería escuchar que era lo que tenía. Pero Elías dijo, no, Señor, lo que pasa es que yo tengo un vivo celo por ti. No, dijo que tengo miedo. Vivo celo porque los hijos de Jehová te han dado la espalda y han matado a tus profetas. Y a mí me buscan para matarme. Y me dice, entonces no tienes celo, de lo que tienes miedo.
y le fortaleció, le ayudó. Preséntale tus quejas al Señor, preséntale tus inquietudes, preséntale tus debilidades. Ese es tu Padre. Amén. ¿A quién le piden los hijos? A los padres. Pero a veces lamentablemente el hijo no tiene muy buenas relaciones con el papá. ¿Y a quién usa? A la mamá. No, acá no hay que andar usando más nadie. Acá hay que ir directo a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La oración se halla estrechamente relacionada con el sacrificio, porque la oración es una entrega al Señor, es abandonarse en las manos de Dios. Usted se abandona en las manos del Señor. Sacrificio. Y de ese sacrificio salen buenas cosas. Bendito sea el Señor. Hermano, la oración fue un elemento indispensable en la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso ellos vieron la gloria de Dios en su ministerio, en su vida, en su pueblo y aún en sus enemigos. Porque el Señor peleaba por ellos. Profetas tales como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Habacuc, Ageo y otros, todos ellos vieron la gloria del Señor, porque fueron hombres que tuvieron siempre una vida de oración. Isaías dice en una parte, dice que entre tanto que haya espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Que en la noche también habla. No sé si es 29, no recuerdo mucho ahora la cita, pero él habla así. De entre tanto que haya espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Tenía una vida de oración, Isaías. La oración fue de mucha importancia en la vida y ministerio de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él vivió fue como hombre, vivió como humano. Y Jesús es el ejemplo de una vida de oración. Él siempre dependió de la palabra y de la oración. Si usted investiga la vida de Jesús, casi siempre en los relatos de él, Jesús estaba orando. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él oraba en la multitud, predicaba la palabra y oraba por los enfermos, pero después, ¿qué hacía? Se iba a orar solo con su Padre. Se iba solo, tenía, es el ejemplo de esa vida personal de oración con Dios. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Y Mateo 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Siempre Jesús orando. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué hizo? Se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que Jesús oraba también en las madrugadas. Oraba en las noches. Oraba en el día. Oraba en la playa. Oraba donde estuviera. Hacía vigilias de oración. Hacer una vigilia de oración no es muy fácil, ¿verdad? Porque cuando ya vienen por ahí como las
12 o 11 o 12, que ya le viene a uno que sueño, solito, porque cuando hay varios de pronto, pero solo una vigilia de oración y no en un templo. Hacía vigilia de oración. En esta ocasión, la vigilia de oración era para la elección de sus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vigilia en el monte. En el monte. Sin luz, con mosquito, solo una vigilia de oración. Y Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En la oración que Jesús estaba haciendo, mire lo que pasó. Y ahí estaban otros con él. Lucas 22:44. Y estando en agonía, ¿qué hacía? ¿Oraba qué? Más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en agonía? Generalmente, o naturalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Será que oramos? Desespero, preocupación, y menos orar. ¿Y qué hacía Jesús? Estando en agonía, ¿qué era lo que hacía? Oraba intensamente, que aún sus gotas de sudor parecían gotas de sangre que caían a tierra. Jesús, el ejemplo de oración. Si él, siendo el Hijo de Dios, oraba, leía la palabra, ayunaba, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y él es el ejemplo. La Biblia dice en la carta de Juan que él nos dejó sus pisadas para que andemos por ellas. Estamos en tiempo de orar. Hubo mucha victoria en Israel cuando la maldad en Israel se agudizaba, cuando la violencia crecía. Israel se levantaba en oración y Dios le daba la victoria. Estamos viviendo un tiempo no agradable en todo el mundo, viviendo eso. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a la iglesia? Orar. Los problemas sociales que se presentan no se arreglan con caminatas, con paros, con protestas, se arreglan yendo a la presencia del Señor. Porque la solución a lo que viene en la vida, lo que se ve, hermano, la solución está en las manos de Dios. Un pueblo que busca al Señor, un pueblo que ora, un pueblo que se dispone, Dios responde. Bendito sea el Señor. La oración también fue algo de mucha importancia en la vida de los apóstoles. Por su vida de oración y su relación con Dios, el Espíritu Santo les respaldaba en todo lo que hacían y donde iban. Y el nombre de Cristo era glorificado. Cuando buscamos al Señor en oración y en lo que emprendemos, el Espíritu Santo nos respalda, el nombre de Cristo es glorificado. Bendito sea el Señor. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se reunían en las casas para orar y Dios les respaldaba. Había un grupo de personas orando cuando Pedro estaba encarcelado. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó a Pedro de la cárcel y muchas otras maravillas. Aún estando los discípulos, estando el apóstol Pablo preso por predicar la palabra del Señor allá en la cárcel, no se puso a renegar o a decir hasta aquí llegué, ¿por qué me pasa esto? No, sino que oraba. Hechos 16, 25 al 26. Pablo preso con Silas. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea el Señor. La oración rompe cadenas, mi hermano. La oración destruye cadenas, destruye ataduras. Lo que tanto te ha molestado o por lo que tanto te preocupas, ponlo al Señor en oración. Ponlo. No te pongas a pelear, no te pongas a discutir, no te pongas a tratarlo de hacerlo con tu fuerza. Ese hijo que te está haciendo sufrir, ese esposo que te está haciendo sufrir, esa familia, no te pongas a quererlo tú remediar o solucionar con tus fuerzas. Vete al Señor en oración y las cadenas serán rotas. Las cadenas que Pablo tenía y los otros presos fueron rotas. Los cimientos de la cárcel se sacudieron. Bendito sea el Señor. La oración es un arma poderosa que el Señor te dio para que marches en el nombre de Él, para que te enfrentes a las cosas en su nombre y serás victorioso. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún testimonio que contar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, a través de la oración. A través de la oración. Todos, sin excepción, tenemos algo que decir. Las cadenas se rompieron, las puertas se abren. Hay muchas puertas que tú quieres que se abran y hasta ahora no se han abierto. Hermano, órale al Señor y las puertas serán abiertas. Y te cerrará las que tengas que cerrarte. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia narra de la historia de Esther, cuando el caso que se presentó con su pueblo, que iba a ser exterminado. Esther se puso en ayuno y oración con otras doncellas y fue a ver al rey. Usted sabe que si no había sido llamada, Esther moría porque no había sido llamada por él. Cuando el rey mandaba a buscar, sí, pero cuando entraban así, se mandaba a buscar, lo que más podía suceder era la muerte. Esther no se puso la minifalda más corta, no se echó la mejor loción, no se puso los mejores tacones para impresionar al rey. Ella fue en el nombre de Dios. A veces hay muchachas que van a buscar empleo en una empresa y se llevan ese día el vestido más corto, los mejores zapatos, el mejor bolso, el mejor peinado, para impresionar al gerente. Váyase a la presencia de Dios y el Señor le abre puertas. Bendito sea el Señor. Cuando va la muchacha así a buscar el empleo y se lo dan, es porque despertó en el gerente un deseo
y quiere tenerla cerca. Pero cuando va dependiendo de Dios, es por la gracia de Dios que la pone en gracia y las puertas se le abren. A Esther le abrieron las puertas y tuvo victoria en el nombre de Jesús. Las puertas se abrieron en la cárcel y las cadenas fueron rotas. Hermanos, la oración rompe cadenas y abre puertas. Así que agárrate de esa palabra y sigue orando. El Señor lo estaba haciendo. Ora por lo que tú quieres, tu anhelo, tu propósito y tus sueños, que el Señor te va a abrir la puerta y rompe las cadenas. La oración produce un ferviente anhelo y deseo de Dios en nuestra vida. O sea, hambre y sed de Él. Cuando oramos y oramos y oramos, más queremos. Pero cuando no oramos, la oración fastidia. Y ahora 5 minutos y quedó seco, ya no tiene recursos, entonces le cae de pronto rasquiña por la cabeza, por todas partes, porque ya se acabó el repertorio. Pero cuando entre más horas, hermanos, el Espíritu Santo te da, y entre más y más. Pero cuando no dices, hermano, si ora, es una oración larga y que no, hombre, yo estaba mal ya. Hambre y sed del Señor. Salmo 63, 1 y 2. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Eso lo produce la oración. Porque la oración, entre más usted busca al Señor, más le da el Espíritu para que usted se acerque al Señor, le conozca y le revele la palabra. Bendito sea el Señor. Concluimos. El Señor nos está llamando a orar constantemente para Él mostrar su gloria y su poder. Es tiempo de orar porque la venida del Señor está cerca. Y los días que vienen son ¿qué? Son malos. Solo nos toca depender de Dios para poder soportar las cosas que se avecinan. Pero en el nombre de Cristo somos más que vencedores. No importa lo que venga. Pero cuando tú oras, no te toca lo que viene. En Ezequiel hay un pasaje donde venía un espíritu destructor. Y el Señor le dijo a los intercesores, a los que oran, eso no los toque. Yo te los voy a marcar para que no, ponerle una señal para que sepa que esos son los que oran. Entonces, hermano, cuando hay gente que dice, hay una teoría, una rara. No, lo que pasa es que uno entre más ora, el diablo lo ataca más. Cuando la persona ora, el enemigo huye. ¿De quién lo ataca más? Eso no es bíblico, y es cierto. Cuando la persona ora, lo que pasa es que como tiene cosas, y entre más va buscando al Señor, las cosas que tienen le van saliendo. O Dios le está probando para que vaya superando, se vaya creciendo en la relación con Él. El Señor está buscando hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que digan, aquí estoy, Señor. Hombres y mujeres que hagan esa vida de oración con el Señor. Porque Él quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo y en la vida de cada uno. Póngase de pies. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, que despierte cada día más y más ese deseo en nosotros. Vamos a orar.
Y ayúdeme a orar por dos personas. La hermana Gladys Olivera está aquí, ¿verdad? Aquí está la hermana Gladys. Ella le van a realizar un estudio en la columna. Hermana, pásese por acá. Y vamos a orar por Marisol Fernández. Ella es la hermana Alida Salazar. Para de pronto no saben quién es Alida Salazar. Ella es la mamá de Joana. Entonces que Marisol es hermana de Joana. La última, ¿verdad? Vamos a orar por ella. Acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar por estas dos personas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y soberano, Dios de toda honra, gloria y poder. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este hermoso momento, Señor, que estamos aquí reunidos en tu nombre y recibiendo de tu presencia. Ahora, Señor, mira a mi hermana Gladys. Padre mío, tú eres el médico por excelencia de ella y de tu iglesia. Padre mío, mira las manos de tu sierva sobre ella. Que ese estudio que le van a hacer, seas tú el que estés allí presente. Oh Dios, poniendo tu mano sobre ella y reprendiendo todo aquello que trata de impedirle, oh Dios mío, un bienestar en su cuerpo. La encomendamos en tus manos, porque en tus manos ella está segura. También te pedimos por Marisol Fernández, Señor. Allá donde está, pon tu mano poderosa sobre ella y reprende todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido poner en su cuerpo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, enviamos esa palabra de sanidad, enviamos esa palabra de bendición sobre esta muchacha, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Ahora, hermano, levante su mano al cielo y empiece a adorar a Dios. Adórelo, que yo escuche esa voz. Todos sin excepción. Dígale palabras hermosas al Señor. Lo que salga de lo más profundo de su corazón. Padre, eres hermoso, Señor. Eres sublime y excelso. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre mío, por la bendición que hemos recibido hoy, por traernos a este lugar y darnos de tu presencia, darnos de tu gracia y de tu bondad. Bendito sea tu nombre, por las alabanzas que hemos podido entonarte, la adoración que te hemos rendido a ti, mi Señor. A veces las palabras, Señor, no alcanzan, se escasean, solo podemos decirte gracias. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos cada día, Señor, para vivir de acuerdo de tu voluntad y hacer siempre lo que a ti te agrada, Señor. Buscarte en oración, oh Señor de la gloria, una relación íntima contigo cada día. Muchas gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. En el glorioso nombre de Cristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Muchas gracias. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde.